Digital, el compliance como un habilitador crítico de crecimiento a cargo de los señores Alex Siles y Michael Hidalgo. Michael Hidalgo es ingeniero en sistemas de información y con amplia experiencia en el desarrollo de aplicaciones de software para el sector financiero y de seguridad de aplicaciones. Se ha especializado en seguridad informática en las áreas de detección avanzada de ataques informáticos, desarrollo de software, inteligencia de amenazas, Development Security Operations y seguridad en la nube. Por otra parte, don Alex Siles es especialista en prevención de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, técnico en riesgo financiero y operativo, ingeniero en sistemas de información y cuenta con una maestría en gestión de la innovación tecnológica. Se ha especializado en el campo de la prevención del lavado de activos y sistemas de gestión de compliance y antisoborno. Actualmente es socio fundador y fiscal de World Compliance Association, capítulo Costa Rica, y es social partner de la comunidad FinCom en México. Les damos la más cordial bienvenida a los señores. Buenos días, Michael. Hola, buenos días. Ofelia, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, un gran tema el que acabamos de escuchar con don Hernando y el cual nos abre los ojos a todos los cuidados que tenemos que tener hoy en día cuando trabajamos con tecnologías. Con el tema que nosotros, pues bueno, vamos a hablar acerca de lo que es la transformación digital, pero enfocado en lo que es el compliance como un habilitador hacia el crecimiento de las organizaciones. Y bueno, básicamente el año pasado fue el año de la transformación digital, donde las situaciones que se presentaron obligaron a muchas empresas a optimizar sus procesos desde un punto de vista digital. Y esto lo podemos ver con la siguiente imagen, donde básicamente es como ir volando un avión y ir cambiando el fuselaje, ir cambiando las turbinas, porque nadie estaba preparado para la situación que iba a ocurrir. Tanto así que Forbes hizo un estudio y concluyó que cerca de 3 millones de pequeñas y microempresas cerraron el año pasado a nivel latinoamericano, lo cual representó cerca de 8.5 millones de empleos que se destruyeron. Entonces, esta situación obliga a las empresas a poder optimizar sus procesos tecnológicos para poder reconstruir esos empleos que se están perdiendo, para ser más óptimos, para afrontar los diferentes retos que tienen las organizaciones. Por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, como dijo don Hernando, es un reto bastante grande, porque es algo así como dice el dicho, tigre suelto contra burro amarrado, ¿verdad? Es decir, los delincuentes o los ciberdelincuentes tienen demasiados recursos y las empresas tienen los recursos muy limitados, por eso tienen que ser muy óptimas a la hora de estar trabajando y creando sus procesos. Ahí es donde aplican las buenas prácticas para poder sacar el mayor provecho con respecto a lo que son normas ISO, por ejemplo. Más adelante vamos a ver algunas de estas normas como NIST, ISO 27001 o 27032. Por otro lado, el incremento que tienen los diferentes tipos de ciberataques se vuelven cada vez más especializados y logran engañar aún más a lo que son las organizaciones, o como decíamos antes, el eslabón más débil, que es las personas, ya que la falta de educación o la falta de preparación o la cultura en ciberseguridad nos implica que sea más sencillo caer en este tipo de
de trampas. Asimismo, como lo ponemos acá, los ataques son cada vez más sofisticados. Entonces, tanto así que nos están haciendo ingeniería social desde muchos meses para poder captar la información que nosotros estamos trabajando, y de ahí que después comienzan a solicitar los ciberdelincuentes lo que son los ciberrescates para poder recuperar lo que son las organizaciones. Gracias, Alex. En preparación para esta presentación quisimos complementar un poco el tema de compliance en conjunto con el tema de ciberseguridad, porque hay una parte crucial, hay una intersección importante. Generalmente, muchas de estas empresas que son comprometidas por un ataque informático, a la larga terminan pagando, ¿verdad? Esto es un negocio sostenido, es decir, el cibercriminal en este caso le interesa garantizar que hay un proceso de recuperación, de tal forma que la campaña que tiene o que ha creado potencialmente, muchas otras personas van a seguir pagando, porque saben que en respuesta a ese pago que están ejerciendo por la recuperación de los archivos que han sido encriptados previamente, esencialmente van a poder recuperar su operación. Pero ¿qué sucede? Tal vez como la pregunta es, ¿qué sucede con este dinero, verdad? Generalmente hay actividades ilícitas conexas, ¿verdad? Probablemente blanqueo de capitales, probablemente financiamiento, actividades de terrorismo, ¿verdad? Hay también un marco ahí geopolítico que podríamos de pronto pensar que es ayudar a gobiernos a incrementar su capacidad, su arsenal en temas de ciberdefensa, de ciberataques también, inclusive tráfico de personas, ¿verdad? O sea, todo esto tiene una cola grandísima que uno se pregunta, bueno, de hecho, tal vez la pregunta debería ser, ¿deberíamos, en el evento que seamos comprometidos, pagar o no pagar? Y es una situación muy compleja que ahorita vamos a abarcar. Con el tema particular ¿verdad? de teletrabajo, la situación se agrava un poco más. Claramente la región, en esto hablo de toda América Latina, por generalizar, no estábamos preparados, ¿verdad? Para el tema de teletrabajo. Es un proceso que hay limitaciones a nivel de infraestructura, hay una serie de limitaciones a nivel incluso de recursos tecnológicos. Pero ¿qué sucede? Viene la pandemia y tenemos que ir todos a teletrabajo, ¿verdad? Obviamente la prioridad número uno de la operación de la organización es poder tener una operación constante pese a tener todo el personal en la casa. Entonces esto abre una serie de riesgos tecnológicos que, bueno, de pronto la empresa no tiene todo el equipo de cómputo necesario. Entonces ocupo que usted utilice su computadora personal y ese equipo personal lo vamos a tener que conectar a la red corporativa. Bueno, lo que sé es que no sabemos ese equipo en particular, ¿verdad? Cómo está desde un punto de vista de seguridad. No sabemos si tiene algún tipo de protección, no sabemos qué uso se le ha dado, ¿verdad? Si probablemente atendemos documentos o correos electrónicos que vienen de diferentes personas. En fin, una serie de riesgos, ¿verdad? Que nos incrementan o que hacen a la organización mucho más vulnerable. Principalmente, y para darle continuidad un poco al tema que hablaba don Hernando, que muy atinado de hecho en sus puntos, el tema que nos está afectando más como región desde el tema de ransomware es un tema que data casi que desde el 2004 más o menos. Sin embargo, de hecho, debido al incremento en el tema de criptomonedas, este tema de ransomware se ha, digamos, democratizado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, los cibercriminales han encontrado un vehículo apropiado para poder lucrar. De hecho, actualmente en temas de ransomware se le llama campañas que son operadas por humanos, campañas de ransomware o de este tipo de actividades que son operadas por humanos. Entonces, hay una tendencia, como explicaba también, para complementar un poco el enfoque de don Hernando, es básicamente un programa malicioso que llega a nuestra organización por múltiples formas y que una vez que está dentro de la organización comienza básicamente a encriptar todo lo que son archivos dentro de la red a partir de un controlador de dominio. Y no solamente los archivos, también ¿verdad? Artefactos adjuntos, como son bases de datos, como son servidores de respaldo, etcétera, porque el mismo mecanismo que está utilizando el atacante, en este caso, son esencialmente las mismas herramientas que existen en la organización, ¿verdad? Por ejemplo, si la organización tiene un mecanismo, una cuenta de usuario de pronto para crear los respaldos, esa es la misma cuenta que se utiliza para llegar a tales respaldos y
y verlo. Bueno, en este caso estamos mostrando acá una modalidad que ha venido en aumento, como les decíamos anteriormente, desde el año 2017 en particular con el tema de WannaCry, es Ransomware as a Service, ¿verdad? Ahora actualmente todo es as a Service. Entonces, este negocio este modelo de cibercriminalidad es tan lucrativo que básicamente las organizaciones criminales o bandas se dedican a ofrecer estos servicios de ransomware como servicio, valga la redundancia. Uno de los casos más importantes es el caso de Grandcraft. Grandcraft es un grupo de cibercriminales que ha básicamente afectado a muchas organizaciones. Ustedes pueden ven ahí en esa pantalla que es tal vez un mensaje que le aparece a las personas cuando ingresan al equipo, que básicamente todos los equipos han sido encriptados, que tienen que pagar cierta cantidad de dólares en criptomonedas, y generalmente viene con un mensaje que dice que eventualmente si no se paga en el tiempo dado, o hay una liberación masiva de información que es confidencial, o por el contrario se va a duplicar el precio, ¿verdad? Entonces esto pone a la organización en una situación bastante compleja, donde siguen deberíamos de pagar o no pagar. En el caso particular de esta, para que ustedes vean lo lucrativo que es este negocio y por qué probablemente lo vamos a tener por mucho tiempo, este grupo ha logrado obtener más de 2 billones de dólares en extorsiones en víctimas a lo largo de un año. Entonces, de hecho, en el momento en que se retiran, tal vez si pasamos a la próxima presentación, Alex, ellos indican potencialmente que han tenido una remuneración económica que les permite un retiro anticipado durante un año, ¿verdad? Claramente es un modelo sostenido. Y principalmente algo que nos preocupa mucho es el ataque a infraestructuras críticas. Esto es un tema que ha venido pasando inclusive con el tema de pandemia. Tal vez si podemos devolvernos a la diapositiva anterior, por favor. Ajá. Principalmente en Europa se han dado casos donde de pronto la afectación a un centro médico, ¿verdad? A un hospital, que es básicamente de primera mano a atención a los humanos, no puede atender a una persona que llega enferma con el tema de COVID porque resulta que todos los equipos han sido comprometidos. Entonces esto nos pone en una situación muy complicada, principalmente cuando estamos hablando de vidas humanas, ¿verdad? Si bien es cierto, las pérdidas económicas son significativas, la pérdida reputacional es todavía mucho más. Sin embargo, ya cuando tenemos afectación a las vidas humanas, ya obviamente escala a un segundo plano. El caso tal vez más sonado es Colonial Pipeline, es una empresa estadounidense que es el caso tal vez más reciente. El mes pasado en particular fue víctima de un ataque de ransomware, lo cual, si ustedes se ponen a ver, esta empresa opera o administra casi que todo el fluido de derivados de petróleo a todo lo que sería la zona este de Estados Unidos, a toda la costa este de Estados Unidos. Esta empresa, bueno, sufrió un ataque de ransomware donde las operaciones fueron interrumpidas por varios días mientras se recuperaba. Principalmente con este tipo de infraestructura tal vez al enfocar el problema uno piensa en muchas cosas. Generalmente cuando tenemos infraestructura crítica, de pronto uno pensaría que el interés de la organización va más en función de estabilidad y de confiabilidad que en tener las últimas actualizaciones. ¿Por qué? Porque nos interesa de pronto que el servicio opere con toda normalidad, que básicamente no tengamos interrupción, que por el contrario tal vez tener la última versión del sistema operativo, ¿verdad? Que tal vez no es una prioridad para ellos porque el tema de confiabilidad y le diríamos en inglés reliability, ¿verdad? Que el proceso sea confiable y que opere con toda normalidad es tal vez más importante. Entonces, inclusive desde el punto de vista técnico, hacer análisis de vulnerabilidades o infraestructura crítica tiene sus riesgos, ¿verdad? Principalmente que de pronto el escenario que estamos haciendo para detectar vulnerabilidades podría afectar o tener alguna afectación a la infraestructura y esto nos va a poner en una posición bastante complicada. Y vemos que es un interés importante de los cibercriminales. Muchos pagos, ustedes pueden ver ahí, este es otro caso, esta empresa de viajes SWT extraoficialmente, según Forbes, pagó 4.5 millones de dólares a los atacantes, ¿verdad? Para poder tener acceso a toda la información. Y algo que se ha visto en tendencia y que preocupa mucho principalmente a la pequeña y mediana empresa, no es el hecho tal vez potencialmente es el hecho de poder pagar, ¿verdad? Creo que para una empresa mediana y pequeña, al menos en nuestras latitudes, 4.5 millones de dólares es bastante complicado, ¿verdad? Es un monto muy alto. ¿Y qué sucede? Que bueno,
este grupo de criminales está aplicando un mecanismo que se llama el segundo ransom. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay una intrusión dentro de la organización, no solamente le encriptan los archivos, sino que también los exfiltran. Entonces, posteriormente, después de ciertos días de que se ha normalizado la operación, de que se ha hecho todo el proceso de contención, probablemente van a tener una nueva visita y les van a decir, mira, ¿te acordás del ataque informático que sufrieron? Bueno, van a tener que pagar, o de lo contrario, la información que tenemos la vamos a hacer pública, ¿verdad? Entonces, se le llama doble extorsión, que está también muy de moda y que está generando también mucho impacto. Pero, volviendo al tema tal vez de las pequeñas y medianas empresas, el ransomware como tal tiene un impacto todavía mucho más allá. ¿Por qué? Porque, bueno, no solamente el hecho de pagar, que ya obviamente va a poner las finanzas de la organización en aprietos, sino también, particularmente, que la organización va a tener que buscar a una empresa de terceros que le ayude a restablecer la operación, por un lado, y que también que le ayude a asegurar que, primero, detectar cómo ingresaron los cibercriminales y poder asegurarse de que la operación está actuando con total normalidad. Entonces, si el ransomware literalmente no quiebra la operación, probablemente los costos adyacentes, que es este periodo de recuperación, este periodo de acompañamiento, este periodo de garantizar que el ambiente está estable, que básicamente se detectó cómo fue la intrusión, que se tomaron las medidas respectivas, que hubo una recuperación, probablemente este proceso que va a durar días, inclusive meses, ¿verdad?, va a poner a la organización todavía en una situación económica mucho más crítica, ¿verdad? Y es algo que se tiene que hacer, es principalmente si la organización no tiene o no cuenta con el personal capacitado, ¿verdad? Que generalmente es un reto tener a una persona o a un equipo de ciberseguridad dedicado. Es un recurso que tiene que ser primero sumamente especializado, que se tiene que estar especializando diariamente, que tiene que estar capacitado, que el costo de capacitaciones también es bastante alto, ¿verdad? Entonces, y que no todo el mundo está en las condiciones para tenerlo, ¿verdad? Lamentablemente no todas las organizaciones tienen un equipo de ciberseguridad dedicado, generalmente o es la persona de IT que tiene obligaciones compartidas en este proceso. Pero bueno, entonces la pregunta es, ¿pagar o no pagar el ransom? Es como tal vez la divergencia aquí o el punto, ¿verdad? Por un lado tenemos que garantizar la operación de la organización. Por otro lado, sabemos que probablemente el atacante también filtró datos y que si operamos en un ambiente que es altamente regulado, vamos a tener repercusiones, ¿verdad? Por ejemplo, si estamos trabajando con datos financieros, con datos del sector salud, probablemente vamos a tener también un impacto no solamente reputacional, sino también algún otro tipo de sanciones, principalmente por infringir algunas de las regulaciones de esos ambientes. Y bueno, lo que mencionábamos anteriormente, de pronto al pagar por ese ransom o por pagar por esa recompensa, estamos de forma indirecta contribuyendo al crimen organizado y una serie de actividades ilícitas y conexas que están detrás. Entonces, también éticamente nos pone en una situación bastante complicada, ¿verdad? Que eso hay que analizarlo también, que no solamente el hecho de poder pagar, sino también ver de qué forma la organización está influyendo o está participando de forma indirecta con el crimen organizado como tal. La siguiente, Alex, por favor. Pero tal vez bajo este esquema que ya sabemos que estamos en una situación lamentablemente asimétrica, ¿verdad? Nosotros como industria trabajamos por desarrollar un aplicativo, desarrollar un sistema, dar un servicio y ponerlo a disposición de los clientes. Pero estamos en una guerra totalmente asimétrica, donde nosotros tenemos que garantizar primero que estamos protegiendo todos los elementos que estamos haciendo públicamente accesibles para los clientes. Y en esta realidad, actualmente ha habido una tendencia, ¿verdad?, a abrir cada vez más las redes principalmente para darle mayor comodidad al usuario, ¿verdad?, para que uno desde el hogar pueda acceder a un aplicativo móvil y hacer una transacción bancaria. Abrir esas barreras, ¿verdad?, por medio de APIs también expone lo que nosotros llamamos superficie de ataque. La superficie de ataque básicamente es de qué forma los cibercriminales pueden comprometernos, ¿verdad? ¿Qué estamos exponiendo? ¿De qué forma lo estamos exponiendo? Y al exponerlo, ¿verdad?, con el fin de ayudar a la comodidad del usuario, ¿cuáles son nuestros riesgos? Entonces tenemos nosotros que hacer un análisis de riesgos integral que abarca el tema de aplicativos, que abarca el tema de infraestructura, que abarca el tema de red, que abarca el tema de proveedores, nuestros proveedores, ¿verdad?, el supply chain o la cadena de suministro, tiene que estar mapeada en este modelo de riesgos. ¿Por qué? Porque de lo contrario,
probablemente sea muy simple, tal vez comprometer al proveedor que me da un servicio y por ende ya comprometen a mi organización. Entonces ustedes se ponen a ver, nosotros tenemos que proteger muchas partes, ¿verdad? Es un reto bastante amplio, mientras que el atacante probablemente nos va a estudiar por un tiempo determinado y va a detectar que la mejor forma de entrar a la organización es atacando a nuestros empleados, ¿verdad? Por medio de ataques de ingeniería social. O de pronto el aplicativo que pusimos en producción tiene una configuración incorrecta de seguridad que le permite al atacante acceder a la infraestructura y de ahí para adentro ya es creatividad del atacante. O por el contrario, ¿verdad? Es básicamente engañar al usuario, enviarle correos altamente sofisticados para que ingresen a esos links, para que ingresen a esos documentos y a partir de ahí se produzca la infección. Bueno, pero ¿cómo se preparan las organizaciones? Es como tal vez como la pregunta que queremos comentar. Uno es la capacitación continua a todo el personal sin excepción. Fundamentalmente, la premisa es que la ciberseguridad es un problema de todos. Nosotros, como colaboradores de la organización, tenemos que aportar ese granito de arena para ayudar el tema de ciberseguridad a la organización. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, con el tema principalmente de capacitación continua en ciberseguridad, ¿verdad? Ocupamos que la organización en el modelo de planeación económica también tenga un recurso disponible para lo que son entrenamiento del personal. Hay mucho material que es altamente disponible actualmente que puede ser usado como complemento para crear una campaña de educación al empleado, ¿verdad? Que ellos sepan cómo reportar un correo sospechoso, que puedan identificarlo. Esta recomendación es particularmente interesante porque en la sofisticación de los ataques que hemos visto, los correos electrónicos vienen con un contexto que inclusive que trabaja en la parte de ciberseguridad algunas veces, y con todos los análisis que usted puede hacer sobre el correo electrónico, a veces queda la incógnita de si es o no es sospechoso, ¿verdad? Tienen un contexto muy claro, de pronto usted opera en la parte financiera y el correo tiene un trasfondo financiero, ¿verdad? Entonces hace que la persona entre en un estado de confort, que de pronto usted está esperando un documento de parte de un proveedor con una factura y le llega un correo del proveedor con una factura, pero usted no necesariamente sabe si es el documento que estamos esperando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas hacen que sea particularmente difícil para una persona poder identificar que el correo es sospechoso o no, ¿verdad? Y como le digo, en los casos que hemos visto de sofisticación del phishing, que es un tema también que ha crecido mucho, hemos visto casos donde al analizar el correo como tal, inclusive con todo el análisis forense que uno puede hacer por detrás, todavía queda la incógnita de mira, ¿es phishing o no es phishing, verdad? Hay que hacer un análisis mucho más profundo, poder detectar otro tipo de modelos para poder detectarlo, y eso se está sofisticando de la mano con inteligencia artificial. Si nosotros tenemos inteligencia artificial, por ejemplo, para la parte de creación de productos y de herramientas, tenemos también que dar por sentado que el cibercriminal está utilizando las mismas tácticas y técnicas para poder comprometerlo. Importante, apegarnos a algún estándar internacional e implementación de las mejores prácticas de ciberseguridad. Acá, tal vez es no inventar el agua tibia, ¿verdad? Como decimos popularmente. Tenemos que apegarnos a algún estándar que ya exista de forma tal que podamos implementar las mejores prácticas o si se puede implementar en su totalidad, implementarlo. Estos estándares nos van a ayudar a definir una línea base y de pronto ese modelo de madurez que hablaba don Hernando anteriormente, que es muy acertado, y poder saber, bueno, cuál es nuestra posición actualmente, cuál es nuestro foco de atención y principalmente hacia dónde nos tenemos que enfocar para tal vez mitigar los riesgos que son más críticos para la organización. La ventaja tal vez de adoptar un estándar internacional es que hay un movimiento muy fuerte actualmente para poder mapear un estándar en particular a diferentes guías o estándares. Por ejemplo, se puede cross-mapear, nosotros le llamamos cross-mapping, que básicamente es representar un estándar en función de otro. Podemos de pronto, si usted opera bajo COVID, entonces al utilizar un estándar de estos, usted puede cross-mapear los controles hacia el estándar sobre el cual usted opera. Al igual, si usted utiliza NIST, igual hay un mapeo entre los diferentes estándares para que usted pueda tener un complemento. Entonces, esto es una idea muy buena, muy interesante, que nos ayuda a nosotros a adaptar un estándar, pero saber que estamos cumpliendo con una norma que de pronto es parte de la gobernanza de la organización o es parte de las mejores prácticas. Esencialmente, bueno, mantener todos el sistema operativo y los programas actualizados, ¿verdad? A veces
desestima mucho esta parte, pero esencialmente si tenemos un sistema operativo que no ha sido parcheado y que no lo tenemos mapeado durante el control, probablemente ese sea el componente que va a atacar el atacante, valga la redundancia. Y utilizar, bueno, mientras en este esquema de teletrabajo, ¿verdad? Siempre que accedemos a los recursos de la organización, mantenernos conectados por medio del canal oficial de encripción, ya sea VPN o cualquier otro mecanismo que tenga la organización para garantizar que hay protección de los datos en tránsito, es decir, mediante el acceso a la red se está haciendo de forma segura, que se está monitoreando, que exista trazabilidad, que es importante, para que en el evento de que exista algún ataque, poder nosotros de forma proactiva revisar y poder identificar de qué forma se comprometió la organización. Ahora, tal vez como para complementar, desde un punto de vista de compliance, acá tenemos que hacernos varias preguntas. Lo principal es poder identificar claramente cuál es el giro de negocio a cual vamos nosotros dirigidos. Es decir, tenemos que identificar de forma clara cuáles son nuestros canales de comunicación con nuestros clientes o con proveedores. ¿Por qué? Porque con base en ese tipo de canalización que vamos a tener con nuestros terceros, vamos a comenzar a establecer diferentes líneas de defensa. Eso es como la parte principal del inicio de este proceso, comenzar a identificar cómo es que nos comportamos como organización, con quién compartimos información. Y acá va posteriormente ligado a lo que son los servicios y productos que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, si tenemos una app móvil con la cual le estamos brindando servicios a nuestros clientes, entonces, ¿cómo vamos a asegurar esa app? Posteriormente, si tenemos un sitio web que esté debidamente parchado, donde lo tenemos donde lo tenemos hospedado, también es muy importante. Por ejemplo, si lo tenemos en una nube, que esta nube cuente con todos los controles adecuados, los procesos de verificación de vulnerabilidades. Las nubes son tan seguras como el controlador o como el gestor de seguridad así lo quiera. Puede ser una nube muy abierta o puede ser una nube muy cerrada que esté totalmente blindada contra los ataques o los ciberataques que se realicen. Como dijo Michael anteriormente, las capacitaciones hacia el personal es muy importante, ya que nuestro personal de atención al cliente o los mismos administrativos son nuestra primer línea de defensa. Entonces, todo lo que son las políticas de la organización tiene que ir con base en esta línea de defensa para poder proteger a la organización de cualquier situación comprometedora que se venga a dar. Con respecto a lo que son las políticas que hay que crear, tienen que estar muy bien definidas, tienen que ser parte de la cultura de la organización. Desde que hacemos el onboarding de una persona que comience a trabajar, tiene que asimilar la cultura con respecto a lo que es ciberseguridad, con respecto a lo que son temas de cumplimientos normativos y de esta forma poder asegurar la operativa de la organización en caso de que ocurra algún intento de vulnerabilidad hacia la organización. Ahora vamos a comenzar a brindar algunas recomendaciones con respecto a lo que Michael nos indicaba de lo que son las normas y la concientización con respecto al tema de ciberseguridad para ligarlo con la parte de compliance. Sí, como mencionábamos, bueno, como complemento, indica que un 60% de las pequeñas medianas empresas tienen que cerrar sus operaciones luego de un ataque informático, ¿verdad? Eso es una triste realidad que es por todo el tema que hemos conversado, ¿verdad? No solamente el pago de la recompensa, sino toda la serie de tal vez actividades misceláneas que hay que tomar en consideración, que involucra tener a un tercero que nos ayude en este proceso. Entonces, las pequeñas y medianas empresas están sufriendo mucho con temas de ciberataques. Y acá, tal vez lo que hay que entender es que
nosotros como organización, cualquier organización actualmente puede ser víctima de un ataque informático, ¿verdad? No tenemos que crear el mindset de que solamente una empresa grande, porque no, este tema está tan, tal vez, tan democratizado que cualquier organización puede ser víctima en cualquier momento. Hay muchos vectores de ataque. El costo del crimen cibernético se estima que puede ser de $6 trillones para este año 2021, ¿verdad? Principalmente que el tema global de pandemia y el teletrabajo también nos genera más riesgo. Esos riesgos tienen que ser medidos, tienen que ser propiamente evaluados, ¿verdad? Y saber de qué forma nosotros vamos a tener contramedidas. También el tema de dispositivos en la nube, que se le llama IoT, ¿verdad? Cada vez más hay una necesidad por este tema que yo mencionaba de comodidad del usuario. Estamos agregando más componentes interconectados, ¿verdad? Que nos facilita un poco más la vida, que nos facilita un poco más nuestro trabajo. Ok, pero ¿cuál es el riesgo de conectar ese tipo de dispositivos, verdad? De pronto, la entrada de mi organización es esa cámara IoT que se puso en la entrada para poder tener mejor visibilidad sobre el tema de seguridad física, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el proceso de riesgo que se tomó para evaluar el proveedor, ¿verdad? ¿Qué tipo de estándares de seguridad sigue? Si utiliza alguna contraseña por defecto, ¿verdad? Etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, hay que analizar casi que todos los diferentes frentes que tenemos. Y el entrenamiento al personal es vital, principalmente porque los vectores de phishing, como mencionamos anteriormente, sigue siendo el vehículo predilecto de los atacantes, ¿verdad? Para poder llegar a la organización, porque en principio el ser humano es relativamente simple de engañar. Esa es como la premisa. Bien, ¿qué tipo de estándares podemos optar nosotros como organización? Y por adoptar no necesariamente significa que usted tiene que seguirlos al pie. Muchos de estos estándares se pueden tropicalizar un poco, ¿verdad? Que de pronto se pueden revisar y adaptar las mejores prácticas que de pronto apliquen solamente al scope o apliquen directamente al modelo o al giro de negocio de la organización, y se pueden tropicalizar un poco, ¿verdad? Uno de los más reconocidos es el NIST Cybersecurity Framework, que es una plataforma diseñada con el objetivo de gestionar y mitigar el riesgo de ciberseguridad. Principalmente se enfoca en 5 áreas, que es la parte de identificación. Entonces, usted primero en la organización tiene que saber, bueno, qué es lo que yo quiero proteger, cuáles son los activos, qué de esos activos son críticos, dónde están, quién es el dueño, quién lo administra, quién tiene acceso, quién no tiene acceso, inclusive quiénes son mis proveedores, ¿verdad? La cadena de suministro, quiénes son, qué tipo de servicios me dan, cómo ingresan a la red, qué tipo de credenciales tienen, cuándo expiran esos credenciales, cuándo fue la última vez que ingresaron. Una vez que hemos identificado nuestro inventario, la siguiente fase es proteger, ¿verdad? ¿Qué mecanismos tenemos que agregar? Estamos utilizando autenticación de 2 factores. ¿Cuál es el periodo de rotación de los credenciales, de las contraseñas? En fin, toda la serie si tenemos un aplicativo web, bueno, se le hizo un respectivo análisis de vulnerabilidades, tenemos alguna capa de protección adicional, estamos siguiendo estándares de desarrollo seguro de software. Y la parte de detección, que lamentablemente hay un patrón actualmente que se llama observability o observabilidad, que aboga por tener una visión centralizada de todo lo que pasa en términos de métricas. Esto significa que tenemos que recolectar todos los tipos de logs o básicamente archivos que generan telemetría, que esa telemetría tiene que estar centralizada en una plataforma y que tiene que ser analizada para poder entender de qué forma se le está dando uso a nuestros datos, a nuestro aplicativo. La parte de detección es fundamental, saber que tenemos las últimas herramientas, que tenemos una cobertura. Lo peor que puede pasar es que de pronto nos demos cuenta que hay un equipo que nadie sabía que estaba ahí y que quedó desatendido, porque ese equipo el atacante lo va a encontrar y va a ser la puerta de entrada a nuestra organización, y ha pasado. Eso es lo lamentable. Ok, posteriormente es cómo responder. Una vez que sabemos que hemos encontrado algún tipo de actividad anómala, esta guía nos va a ayudar a poder identificar los pasos a seguir para poder responder ante un ataque informático, y posteriormente cómo recuperarnos. Entonces, esta guía se puede utilizar como modelo de madurez, se puede utilizar como un checklist, se puede utilizar de múltiples formas para poder hacer un diagnóstico de la organización y decir, bueno, nosotros estamos muy bien en la parte de identificación, tenemos mapeado toda nuestra infraestructura, tenemos una reducción de la superficie de ataque, estamos utilizando el modelo de Zero Trust, etcétera, pero el tema es que si tenemos un ataque informático no sabríamos cómo responder ni cómo recuperarnos. Entonces ahí hay
esto nos va a generar eventualmente un reporte como un tipo de spider chart, ¿verdad? Que nos va a decir en qué áreas en particular tenemos que hacer mejora continua del proceso, y eventualmente se puede cross-mapear a otros estándares. Entonces, es una de las recomendaciones, ¿verdad? Utilizar este estándar, ya sea seguirlo o poder adaptarlo durante las prácticas de TI que tenemos usualmente. Michael, ahí como para hacerte una consulta con respecto a lo que es el estándar. Vamos a ver, sabemos que regularmente los estándares son aplicados por expertos en el tema, por consultores, que regularmente las organizaciones ven este proceso como un costo, es decir, tienen son muy onerosos para la organización. Este estándar, cualquier empresa podría tomarlo y poder ir aplicando las mejores prácticas previo a contratar un consultor en caso de que no tenga los medios para hacerlo? Eso es una excelente pregunta, Alex. En particular, NIST ha hecho muy fácil la adopción de este estándar, tanto en tema de entrenamiento. Si usted visita la página de NIST, donde está el Cyber Security Framework, viene un entrenamiento muy completo de principalmente los dominios del framework, y de hecho le dan a usted una serie de toolkits, es decir, unos documentos ya precreados para que usted pueda aplicar controles, es decir, para que usted pueda evaluarlos. Entonces, la aplicación es trivial, digamos, a nivel de la organización. Sí se requiere tal vez que la persona, obviamente que haya un compromiso de equipos multidisciplinarios, por ejemplo, que tengamos personas de TI, de redes, de desarrollo de aplicaciones dentro de la organización, y poder tal vez reunirnos y decir, mira, tenemos este estándar que aplica a varias de nuestras áreas, ¿por qué no lo trabajamos? Tiene una guía bastante interesante, ¿verdad? Bien definida, tiene una serie de controles que podemos ir aplicando. Evaluémonos, ¿verdad? Evaluémonos, hagamos un proyecto, evaluarnos nosotros primero, hagamos ese análisis introspectivo, ¿verdad? Y con base en eso podamos identificarlo. Igual, si por ejemplo, si se tiene los recursos económicos para contratar a alguna otra organización que nos haga este mismo análisis, también es viable, ¿verdad? Es importante tal vez verlo desde un punto de vista más objetivo que lo que nos puede dar. Pero sí, creo que a mí me parece que habiendo trabajado con estos estándares durante mucho tiempo, se puede tropicalizar mucho. Se puede tropicalizar, se puede crear ciertos controles, se puede automatizar, se puede mapear y cross-mapear con diferentes estándares. Entonces sería interesante que acordémonos que aquí tal vez el tema es poder hacer mejora sustantiva diariamente, ¿verdad? Esos pequeños mejoras atómicas que nos van a poder ayudar en algún momento a tener una postura mucho mejor, ¿verdad? Obviamente, si no hemos tal vez adoptado un estándar de ciberseguridad, haya mucho que hacer. No pretendemos hacerlo todo de un solo momento, ¿verdad? Sino que tienen que haber ajustes marginales. Hacemos un ajuste marginal que nos va a ayudar a tener una mejor postura, tanto en la parte de identificación, como de protección, como de detección, y principalmente priorizarlo, ¿verdad? La ventaja con este tipo de herramientas es que nos va, ese diagnóstico o ese modelo de madurez, como igual lo mencionaba don Hernando, nos va a permitir tener esa hoja de ruta para poder saber qué priorizar. Entonces, la respuesta sería que es viable que la organización pueda adoptarlo, ¿verdad? Que lo pueda inclusive tropicalizar, no necesariamente tiene que seguirlo. Y existe mucha documentación y es relativamente entendible, digamos, en ese contexto. Claro, totalmente de acuerdo, también coincido en la respuesta, y bueno, y es parte del análisis de riesgos que las organizaciones tienen que comenzar a aplicar cuando comienzan su operación. Bueno, lo ideal es que se realice cuando se comienza la operación, pero sabemos que muchas veces las organizaciones tienen que ir caminando, tienen que ir generando esa riqueza que necesitan para subsistir, y muchas veces lo que son los análisis de riesgo, indistintamente si son de ciberseguridad, si son de prevención de lavado de activos o lo que es la parte de riesgo operativo, se deja de último, se ve como un proceso que representa un costo inherente a la operación, y muchas veces no se le da la importancia. Lo que pasa es que, bueno, todos estos riesgos pueden venir a traer al traste con la reputación de la organización. Entonces, acá es muy importante que las organizaciones puedan generar esa conciencia. Sabemos que la autorregulación no es parte de lo que es la cultura de las organizaciones, pero con todas las situaciones que están pasando hoy en día, la autorregulación es muy importante. Y tal vez ahí es donde entra también
el otro estándar del cual nos vas a hablar, que es la 27032. Ese estándar en particular, pese a que data del 2012 y que actualmente hay un esfuerzo grande por actualizarlo, es bastante interesante porque trata de definir el tema de ciberespacio. Y básicamente el ciberespacio es ese lugar donde convergen personas, procesos y tecnología, ¿verdad? Este enfoque en particular se basa en 4 áreas, ¿verdad? Que sería seguridad de la información, seguridad de la red, seguridad de Internet, y principalmente el tema de infraestructuras críticas y protección de datos, ¿verdad? Lo que es datos sensibles, etcétera. También esta guía nos puede ayudar propiamente a resolviendo los temas de ciberseguridad. Esta guía que es de ISO se diferencia de la ISO 27001 en 2 aspectos fundamentales. Y uno es que principalmente no hay ahorita una certificación, hasta donde está entendido, para este estándar. Y lo otro es que se basa, como lo mencionaba anteriormente, en determinar ese ciberespacio, ¿verdad? Que es básicamente el lugar donde convergen todas las aplicaciones, y el enfoque ven que tiene un enfoque como muy pragmático tanto a nivel de seguridad de la información, a cómo está constituida la red de la organización, ¿verdad? Todo el tema de seguridad de Internet y principalmente información y protección de datos, ¿verdad? Que con el tema de GDPR, la regulación europea de datos también es bastante importante tenerla en consideración. Entonces, esta es otra guía que la organización puede tomarse o basarse, ¿verdad?, para implementar una postura de ciberseguridad. Aquí lo importante es seguir una mejor práctica, ¿verdad? Obviamente, si se puede implementar como lo definen ellos, está muy bien, de lo contrario puede tropicalizarse un poco, pero siempre con el objetivo, ¿verdad? De aquí voy a ser tal vez insistente en ese tema de ajustes marginales, ¿verdad? Esos ajustes marginales que nos van a ayudar a tener una mejor postura en algún momento. Y el último, tal vez, guía que quiero recomendarles el día de hoy se llama CIS, Controles de Seguridad. Los controles críticos de seguridad, o CSC, por sus siglas en inglés, igual son una serie de mejores prácticas. Inicialmente eran 20 controles. La versión 2021, que es la versión 8, expande o más bien reduce esto a 18 controles y tiene un enfoque muy parecido, ¿verdad? Primero, vamos a hacer una identificación de todos los activos de hardware, ¿verdad?, que tenemos en la organización, todos los activos de software de la organización. Vamos a incluir el tema de supply chain, de cadena de suministro, quiénes son mis proveedores, qué tipo de acceso tienen, y nos van a ayudar igual a poder crear un checklist. Esto se puede operacionalizar de muchas formas. Yo trabajo en organizaciones donde se operacionaliza el tema, por ejemplo, de la creación de sistemas operativos base o imágenes, que son, llamémosle, la palabra en inglés es hardened o hardeneadas, que creo que en español se entiende bastante bien. Digamos que han sido reforzadas, removiendo tal vez configuraciones incorrectas de ciberseguridad, y esa imagen es la que se protege y es la que es la base, por ejemplo, para la creación de aplicaciones. Esto va muy de la mano también con el tema de contenedores y aplicaciones en ambientes de contenedores, donde queremos movernos a la nube, hacer que nuestro aplicativo, por ejemplo, esté disponible en la plataforma de la nube, pero que siga mejores prácticas desde la concepción. Entonces, se pueden hacer, por ejemplo, benchmarking, se puede hacer análisis de vulnerabilidades, se puede hacer remediación. Y la guía igual nos da, este CIS nos da una serie de toolkits que le ayudan a la organización a poder responderse ciertas preguntas, a poder evaluarse y poder, ¿verdad?, básicamente tener un criterio de la postura de ciberseguridad. Entonces, tal vez como hay probablemente más estándares, ¿verdad? Estos son algunos de los más utilizados, y tal vez aquí el punto, ya para ir finalizando un poco, es que se recomienda tal vez seguir las mejores prácticas. Si usted quiere adaptar el estándar y la guía como tal, bienvenido, ¿verdad? Pero si tenemos poco ancho de banda, poco personal, de pronto se puede hacer una versión un poco más homologada. Inclusive, por ejemplo, si la organización donde usted trabaja no opera bajo un ambiente que sea altamente regulado, como por ejemplo el tema financiero, el tema de salud, todavía las guías o las normas que aplican para ese tipo de organizaciones uno no las puede seguir, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría seguir PCI DSS, la recomendación de mejores prácticas en manejo de contraseñas. Yo podría adaptar esa mejor práctica para mi organización. Probablemente yo no opero bajo un modelo financiero, es decir, no soy una institución financiera, no tengo que cumplir tal vez con PCI, pero
me gustaría tal vez seguir las mejores prácticas. Entonces, eso es otro proceso que se puede seguir, pero definitivamente es apegarnos a un estándar, ¿verdad? Que ese estándar nos ayude y nos dé la pauta a seguir para mejorar nuestra postura de ciberseguridad, saber cómo estamos y cómo mejorar de forma proactiva. Y creo que, bueno, ya para ir finalizando, no sé si vas a decir algo, Alex, disculpa. No, adelante. Tal vez algunas conclusiones y recomendaciones con este tema es que definitivamente la situación de pandemia debido al COVID-19 ha hecho que las organizaciones adapten este esquema de teletrabajo y por ende incremente de forma exponencial los riesgos cibernéticos, ¿verdad? Es algo que viene adherido a este proceso. Ya sabemos que los criminales están aprovechando la situación de pandemia también para engañarnos con mensajes que tienen contexto de la actualización del COVID, inclusive para explotar temas de acceso remoto, etc. Es fundamental tener herramientas de monitoreo y alerta de la actividad inusual en la red de nuestra organización. Lamentablemente, el costo de la ciberseguridad actualmente es el monitoreo, ¿verdad? Tenemos que tener monitoreo constante del tráfico de la red. Igual como mencionaba anteriormente, el cibercrimen lamentablemente es un tema muy lucrativo. Esto genera mucha motivación para que nuevos grupos, ¿verdad?, se generen en torno a este tema y quieran lucrar. Ransomware y phishing van en aumento, ¿verdad? Es algo que lamentablemente no vamos a ver reducido en los próximos años. Van a haber ataques mucho más sofisticados que tienen un impacto mucho mayor, que nos van a afectar a nosotros como usuarios, que no solamente la organización, sino también nuestra privacidad de los datos. Y una de las formas, ¿verdad?, principalmente que se recomienda para protegernos es preparar a nuestro personal. Existe mucho material, por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España, INCIBE, es un recurso muy valuable que las organizaciones pueden utilizar. Hay mucho material que le ayuda, por ejemplo, a prepararse, a hacer estos ejercicios de phishing, por ejemplo, por medio de una plataforma, qué sé yo, que usted haga una campaña de phishing una vez al mes con un tema, por ejemplo, tal vez de las normativas de COVID, etcétera, y poder medir, vamos a ver qué impacto tiene el envío de estos correos dentro de la organización, cuántas personas están dando clic, quiénes son esas personas, y trabajar con ellos de forma proactiva para ir mejorando la cultura de ciberseguridad, ¿verdad? Creo que la única forma de que nosotros tenemos que ir entendiendo el cibercrimen sin ánimo de infringir, ¿verdad?, de poner miedo en las personas, pero eso es una situación que estamos viendo y tenemos que reconocerlo y saber qué está pasando, que nos puede pasar en cualquier momento. No hay que tener miedo, ¿verdad? Hay que estar preparados. Sabemos que afecta a todas las personas, pero es una realidad. Y como realidad tenemos nosotros que seguir mejores prácticas y básicamente apegarnos. Y lo último es recomendable apegarnos a un estándar que nos ayude a definir las mejores prácticas, ¿verdad? No de pronto inventar el agua tibia porque no sabemos si lo que vamos a hacer va a ayudar a la organización, sino más bien utilizar algún mecanismo que nos ayude y que nos dé la pauta de cómo mejorar de forma proactiva. Así es. Y bueno, como último dato, para que las organizaciones lo tomen como un incentivo, PricewaterhouseCoopers indica en un estudio que hizo a más de 2,000 empresas que las organizaciones que gestionan sus riesgos de forma adecuada tienen un incremento de hasta un 10% en sus utilidades. Entonces, bueno, la gestión de riesgos, la aplicación de controles en las diferentes líneas de defensa, no tenemos que verlo como un gasto, tenemos que verlo como una inversión que va a venir a optimizar los recursos de nuestra organización. Entonces, como última recomendación, pues la gestión de riesgos es un incentivo para nuestras empresas. Entonces, como tal, es bueno que lo apliquemos. Muchísimas gracias a don Alex y a don Michael por esta amplia exposición. Abrimos un espacio para preguntas de unos 5 minutos. Muchísimas gracias, Ofelia. Tenemos por aquí 2 preguntitas. La primera dice, ¿qué conocimiento clave debe tener el personal de TI en materia de ciberseguridad? Esa es una muy buena pregunta. Esencialmente, tenemos que ir capacitando personal propiamente que se dedica a actividades de TI
a temas de ciberseguridad, ¿verdad? Es bueno tener una noción de la situación actual, ¿verdad? Ese mindset de poder saber cuál es la situación actual, ese big picture. Mira, actualmente, por ejemplo, nos están atacando por medio de phishing en la región, existe una amenaza hacia nuestro sector, ¿verdad? Yo de pronto trabajo en el sector, qué sé yo, salud o en el sector financiero. ¿Cuáles son tal vez los riesgos fundamentales? Y aquí el tema tal vez de certificaciones es crucial, ¿verdad? Actualmente existe una amplia gama de certificaciones que le ayudan en un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Tener esas habilidades. Podemos recomendar una serie de certificaciones, y esos tipos de certificaciones le ayudan a una persona a que si tiene un background en TI, ¿verdad? Poder de pronto tener una afinidad por un área en particular, de pronto el tema de seguridad de redes, de pronto el tema de riesgos, de pronto el tema de seguridad aplicativo. Entonces, aquí lo importante es que sí, definitivamente tenemos que prepararnos y tener ese conocimiento técnico, ¿verdad? Saber de ataques informáticos, saber de cómo detectar un ataque de phishing, saber, por ejemplo, cómo hacer manejo de incidentes, cuál es el proceso, ¿verdad? Principalmente para aquellas organizaciones que trabajan igual, como les mencionaba, en un ambiente regulado. ¿Por qué? Porque probablemente tienen que cumplir con ciertas regulaciones o con ciertos elementos de la norma. Pero sin embargo aplica para todo tipo de organización. Entonces, la idea es tener un conocimiento bastante amplio, ¿verdad? Actualmente el tema de nube, la transformación digital en la nube está de moda, entonces tengo que ir yo familiarizándome, por ejemplo, con los proveedores de nube más relevantes, AWS, Azure, Google, Cloud Computing, de pronto el tema de Red Hat también. Entonces, tengo que ir viendo esa tendencia. Y particularmente es creando ese career path en ciberseguridad que es bastante amplio, ¿verdad? Usted se puede especializar en un área que sea solamente análisis de incidentes, se puede especializar en el desarrollo seguro de software, se puede especializar en el tema de nube, de protección de datos. Pero sin embargo, yo recomiendo siempre tener una visión general del panorama, ¿verdad? Alguna certificación que le ayude a usted a tener esa visión, Security Plus, por ejemplo. Una de las certificaciones que muchas personas están optando es CISSP, porque le da a usted una visión muy generalizada, es bastante amplio, y a partir de ahí se puede especializar. Entonces, definitivamente, tal vez para mantener la respuesta corta, es el mayor conocimiento posible es el recomendado, ¿verdad? No hay una forma tal vez simple de llegar al punto A al punto B, pero el tema de certificaciones es importante, ¿verdad? Es importante tener en consideración la nube, los riesgos que existen ahí, también que hay una serie de certificaciones, el Career Path, por ejemplo, para certificarme en AWS, o certificarme en Google Cloud Computing, o certificarme en Azure. Es importante tenerlo mapeado y también ver qué parte es la que tenemos que reforzar y cuál es el interés tal vez mío. De pronto a mí me gusta más la parte de desarrollo seguro de software y me enfoco por esa línea. Muy bien, tenemos la segunda pregunta. Dice, ¿cómo podemos incluir una estrategia de ciberseguridad dentro de un proceso o proyecto de transformación digital? Sí, yo diría que tal vez es importante apegarnos a algún estándar, ¿verdad? Ya sea NIST Cybersecurity Framework, ya sea cualquiera de los que mencionamos anteriormente, y poderlo trabajar, digamos, en ese proceso de transformación digital, saber, bueno, vamos a ir a la nube, ok. Ese proceso de transformación digital involucra comprender bien el modelo de responsabilidad compartida en la nube, ¿verdad? ¿Qué tipo de infraestructura o qué modelo voy a yo implementarme? Por ejemplo, es un SaaS. Ok, en SaaS, ¿cuál es el modelo de responsabilidad compartida de ese modelo? Sabemos que generalmente la responsabilidad es más del lado del proveedor que responsabilidad mía. Entonces, conocer bien ese modelo de responsabilidad compartida, que yo creo que algunas veces es un poco, tal vez, abstracto de entender, es importante verlo, ¿verdad? Y, ¿verdad? Agregar esta guía a ese proceso de transformación digital e irlo implementando desde el inicio. De pronto, hacer un benchmarking de cómo estoy ahorita, a dónde quiero llegar, y adaptarme al estándar, ¿verdad? Yo creo que es como tal vez un modelo importante a seguir, que es seguir una mejor práctica, ¿verdad? Saber qué áreas tengo que reforzar y saber que este proceso de transformación digital me va a ayudar a mí también a mejorar esas áreas, ¿verdad? O que de pronto, al moverme de pronto a la nube o al moverme a algún tipo de tecnología, tengo que considerar ciertos elementos que la guía o el estándar que estoy siguiendo me van a ayudar ¿verdad? A manejar, por ejemplo, el tema de usuarios, el tema de contraseñas, el tema de gestión, digamos, de cadena de suministro,
cómo debería yo manejarlo. Entonces creo que sería que desde un momento muy temprano poder involucrar alguna guía de este tipo para que me ayude a tomar decisiones informadas.